Algunos de vosotros os preguntaréis qué hace un psicólogo aquí, ¿no? Dedicado a la psicología ambiental. Fundamentalmente lo que intentamos es abordar una cuestión que desde los orígenes en la psicología se planteó, que es cómo influye el medio y el entorno que viven las personas en sus niveles de bienestar. En su momento tuvo nombres muy historiados, por ejemplo, se llamó geopsique. Intentaba estudiar cómo los paisajes influyen en los estados de ánimo o en los caracteres de las personas o en sus estados emocionales, ¿no? Y de aquí, esto es lo que me llevó a mí hace mucho tiempo a plantear mi tesis doctoral sobre estas cosas y luego a dedicarme a la investigación en este tema, ¿no? Lo que quiero plantear aquí es fundamentalmente, en línea con lo que se ha comentado anteriormente, que la ciudad, los entornos urbanos, y cuando hablamos de ciudad no se debe pensar solo en los prototipos Nueva York, México DF, París, Barcelona, Madrid, no. ¿Qué puedo considerar ciudad en España? Y todo. Si quieres, para que no parezca que le falta rigor, piensa en cualquier núcleo urbano de más de 2.000 habitantes, pero hay que conseguir, y esto estaba en línea con lo que comentaba antes, aunque haya núcleos pequeños, el más recóndito rincón acaba adoptando patrones espaciales de vida, de estilos de vida, de organización espacial propios de las ciudades. Y lo que voy a plantear aquí es, también en línea con lo que se ha hecho anteriormente, vamos a hacer un recorrido a partir del árbol, cómo se percibe el árbol, pero pensando en un concepto que yo llamo naturaleza cercana. El árbol es el estímulo señal más importante que nos acerca a un tipo de estimulación que ha sido crucial para nuestra supervivencia como especie, que es la vegetación. No sé si pueden ver este dibujo que representaba Madrid para este niño, la vida en Madrid, ¿no? Bueno, aparte de ver que era muy importante en la televisión, de los pocos edificios que hay, 2 o 3 están con logotipos televisivos, lo que vemos es que tiene una imagen de una ciudad vacía, de unos espacios urbanos. Hay muy poca gente que se representa aquí, apenas esta pista de baloncesto y 4 jugadores que parecen atrezo más que activos jugadores, como veis. Y esta es la imagen que a veces tenemos de los espacios urbanos. La pregunta es, ¿nuestro sistema nervioso se ha adaptado a vivir y a desenvolverse en este tipo de entornos urbanos? Y aquí es donde vamos, y bueno, podéis fijaros que no hay representado ningún elemento de vegetación. Os voy a contar las tesis más importantes que yo veo en relación con este tema y que voy a intentar argumentar a partir de aquí. Una es que el espacio urbano no es un adorno, es una necesidad, no es un mero ornato. No estamos hablando de cómo embellecer, cómo hacer más atractivo una calle. Otro elemento es que las zonas verdes y todos los elementos que la componen son cruciales para establecer lo que podemos llamar un estándar de habitabilidad de un espacio. En el ejemplo que veíamos antes del niño, ¿quién le gustaría vivir en una ciudad así? La habitabilidad, o una confortable habitabilidad, es crucial para establecer fluidas relaciones entre las personas y sus entornos. Relaciones que son importantes. Los psicólogos decimos una cosa: nosotros somos los lugares que habitamos. ¿Alguien puede pensar, podríamos definir, cómo sería una persona que habite en una ciudad así? Porque somos parte de los lugares que habitamos. Otra idea es que la naturaleza urbana está vinculada a la salud en su sentido más amplio, el sentido más amplio de la OMS, de bienestar físico, psíquico y emocional y social, ¿no? Es verdad, en estos momentos hay algunos médicos que están recetando estancias en espacios naturales para personas que están afectadas por distintas patologías. Estamos también en un momento en el que la vegetación formó parte de lo que se llamó la retórica de la calidad de vida, que se puede ver incluso en los anuncios de inmobiliarias, ¿no? Cuando te anuncian un piso en una urbanización verde, no sé qué, luego llegas a la urbanización y tienen 3 alcorques y 2 macetitas, ¿no? Pero
al principio vende mucho el ecomarketing. La idea es que hay mucha vegetación y a veces yo creo que estamos en un estadio en el cual, en línea con lo que se plantea en esta jornada, hay que debatir sobre la calidad de la vegetación y la tipología de la vegetación. En un reciente estudio que hemos hecho sobre plazas urbanas de Madrid, nos ha salido, todas tenían vegetación, pero de distinta calidad. Y esto influye poderosamente en cómo la gente evalúa la calidad ambiental percibida de sus entornos. ¿Hay riesgos en las áreas verdes urbanas? Por supuesto que sí. Ahora, últimamente, también hay una preocupación obsesiva por la seguridad vinculada al arbolado. Yo creo que hay que plantearlo desde otro punto de vista, más la idea de, como se decía antes, que no se trata de un árbol aislado, sino de una estructura escénica, que es como los psicólogos llamamos al paisaje, del paisaje que conforma el árbol. La idea del arbolado urbano, o de la vegetación urbana, o del el verde urbano, no es una moda, es una necesidad del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. El ser humano, la especie Homo sapiens, ha desarrollado su poderosa capacidad adaptativa al entorno porque ha vivido en entornos estimulados, vinculados a la naturaleza. Esto es muy conocido en la literatura científica como la hipótesis de la biofilia. Nos gustan aquellos entornos que han sido cruciales para nuestra supervivencia. Si yo pongo una foto de un subdesierto de Almería y pongo un bosque atlántico, todo el mundo le va a gustar mucho más el bosque atlántico que un subdesierto a priori, porque hay muchos más indicios de vida. Hipótesis de la biofilia tiene dos derivadas. Como consecuencia de lo importante que ha sido para nuestra supervivencia la vegetación y el agua, se genera una especie de respuesta que llamamos la fitofilia. Es la preferencia generalizada por paisajes con vegetación frente a cualquier otro, y la hidrofilia, la preferencia generalizada por paisajes con agua, que indica que tanto el agua como la vegetación han sido cruciales para nuestra supervivencia. Y aunque nosotros no conozcamos el nombre de los árboles, aunque no conozcamos el modo de tratarlo, sí que buscamos estar en contacto con este tipo de estructuras de estimulación, que es como los psicólogos llamamos a esto. Por tanto, no se trata tanto de un adorno como de una necesidad psicológica. Frente a eso tenemos unas nuevas formas de habitabilidad que lo dificultan. El verde urbano no solo está relacionado con la dinámica ecosistémica de la ciudad, sino también con el desarrollo de actividades que vamos a ver a continuación. Hasta generar imágenes como la que tienen aquí, donde lo verde probablemente es la manera emocionalmente más fácil de empezar a interaccionar con los espacios urbanos. Un artículo de Martí Felonó, una investigadora de la Universidad de Lyon en Francia, que acuñó el término urbanofilia o urbanofobia. Ella, hizo un estudio muy complejo que vamos a simplificar aquí su presentación. Si ven, esta autora lo que hizo fue preguntar a un grupo de gente qué rasgos eran prototípicamente definidores de un entorno urbano y qué rasgos eran típicamente definidores de un entorno no urbano. Lo llamó ítems de ciudad e ítems de la no ciudad, ¿vale? Y luego preguntó a otra muestra, definió, por ejemplo, las características típicas de la ciudad eran: hay mucha cultura, muchas más posibilidades de trabajo, de marcha, de intercambio social, de evasión, de moda, de disponibilidad de bienes de consumo, incluso una categoría que hay debajo que no se ve, que es un cierto cosmopolitanismo. Ítems típicos de la no ciudad eran lo verde, la limpieza, la tranquilidad, la calma, la falta de contaminación, la ausencia de tráfico, la seguridad, la amabilidad, etc., ¿no? Y luego preguntó a la gente con esta escala qué características tenía a Urbanitas, tenía el entorno ideal. Y salieron estas medias que ven aquí. Si las comparamos, llegamos a una conclusión, que las características de un entorno ideal para los urbanistas es aquellos aspectos de la ciudad que la ciudad tiene de no ciudad. Lo que más nos gusta de la ciudad son todas las características, ven las medias que son mucho más altas, todas las características que la ciudad tiene de espacios que no son características típicas de la ciudad. Es decir, lo que más nos gusta de la ciudad es lo que la ciudad tiene de no ciudad, valga el juego de palabras. Y todo ello está vinculado precisamente
con la limpieza, lo verde, la tranquilidad, la calma, la ausencia de contaminación, etc. Nos gusta aquello que la ciudad tiene de no ciudad. Y esto es muy importante porque acuña es que los espacios naturales y naturalizados actúan como entornos que restauran el equilibrio psicológico de las personas, ¿no? Y que son un recurso fundamental para el estrés. Y esta no es una reacción contingente, es una reacción que viene de mucho tiempo antes, donde el árbol es el gran estímulo que conforma estructuras paisajísticas. Las estructuras paisajísticas influyen en la persona por sus propiedades psicofísicas que regulan la intensidad de la estimulación. Lo importante, por ejemplo, que es una sombra en verano de un árbol, no solo la sombra de las Torres Kío de Madrid, para entendernos, ¿no? Sino de un árbol. Las propiedades ecológicas, el hecho de que conforman contenidos estructurales de la escena, y propiedades colativas que describen la relación emocional entre la persona y el paisaje. Y esto es muy importante. Los árboles forman parte de los recursos con los que contamos. ¿Qué funciones cumplen los espacios verdes, ¿no? Y ver hasta qué punto el árbol entra a formar parte de eso. La primera función, que son estructuras escénicas para la contemplación, pero es que contemplar es muy importante. La actividad contemplativa, o sea, cuando yo pasé esta mañana por el parque que ha mencionado el alcalde de los 6 Olmos, y lo he visto fugazmente, es algo más que un setting, que un escenario para hacer cosas, es una estructura contemplativa. Tú vas viendo seres vivos, ¿no? La relación emocional con estos seres vivos es muy importante. Es fruto de una primera actividad contemplativa, ¿no? que produce cierta fascinación basada en 3 elementos: el placer, la excitación y la relajación, que es la palabra que no se ve abajo, que produce un paisaje, ¿no? Hay muchos ejemplos, además de escenarios de contemplación. Los espacios verdes urbanos son escenarios para usos estanciales, para estar. También son lugares de encuentro. Una de las cosas más atractivas de los diseños de espacios urbanos, plazas, parques y jardines, es que se han poblado. Yo creo que el sueño de un diseñador o de un alcalde que busca el dinero para que un arquitecto o un diseñador de espacios urbanos lo construya, su sueño es que aquello esté lleno de gente. Y tiene razón, porque el cáncer tumoral más importante de un espacio verde es que la gente no lo use, porque ahí se empieza a producir una progresiva degradación del mismo, y hay que promover la colonización, entre comillas, de tales espacios, ¿no? También otra función es ser un lugar de paseo, ¿no? El paseo es una experiencia psicológica muy importante porque te permite la atención involuntaria. Es decir, ahora te fijas en el canto de un pájaro, ahora en la forma de una nube, ahora en un árbol, ahora en el rumor del agua. Ese tipo de experiencia de atención involuntaria, de que de repente te dejas impresionar por lo que hay, esa es la experiencia de restauración del equilibrio psicológico. Lo otro es un esfuerzo que hacemos, una actividad que cansa. Y la idea del paseo, que Walter Benjamin relacionaba también con las ansias infinitas de deriva que a veces tenemos, es fundamental para esto. También es un escenario de juego y deporte y de actividades organizadas, como sabéis. Y aquí es donde surge el concepto de recuperación psicológica, ¿no? Los entornos urbanos son entornos agresivos que producen lo que genéricamente llamamos estrés urbano y contaminación, deterioro visual, hacinamiento, alta densidad, ruido, pobreza, todo esto. Y aquí hay evidencias en esta presentación que dejo, no quiero ser muy profesoral, pero se va viendo como toda esta experiencia de condiciones ambientales desfavorables produce síntomas como incremento de estrés crónico o como trastornos de ansiedad o aumentan los riesgos de enfermedades coronarias y vasculares, etc., ¿no? Y el verde urbano lo que hace es establecer un conjunto de recursos físicos y psicológicos que ayudan a realizar actividades restauradoras, como el paseo, como la actividad del deporte, de lo que se llama el green exercise, ¿no? el ejercicio verde, la meditación. Todas estas actividades son ejemplo de actividades restauradoras. Que yo no sé muy bien cómo traducirlo. La sitability es de sentarse, es la cualidad que tiene un espacio que resulta interesante
por el hecho de que la persona se siente, por el mero hecho de sentarse y ver lo que ocurre. Por ejemplo, un gran parque. Simplemente con el hecho de ver pasar la gente es entretenido. La idea de la recuperación, del equilibrio psicológico, surge de este buen señor, que muchos de vosotros conoceréis, que es Frederick Law Olmsted, ¿no? Que, entre otras cosas, es el creador del Central Park en Nueva York, ¿no? Cuando él intenta convencer a la autoridad portuaria de que, además de grandes edificios y rascacielos, hay que buscar este espacio rectangular que forma parte crucial de la identidad de la ciudad de Nueva York, escribe que los entornos naturales permiten emplear la mente sin fatiga y así ejercitarla, la tranquilizan y la hacen revivir, y así, a través de la influencia de la mente sobre el cuerpo, consigue el efecto de una refrescante revigorización y recuperación del sistema total del organismo. No solo hace falta edificios, sino que hace falta espacios de recuperación psicológica. Yo estaba muy impresionado por un artículo que leí en 1910 de un pediatra, de un equipo de pediatras norteamericanos, que empezaba con una frase lapidaria, hablando de los niños en los países desarrollados. No estamos hablando de Ghana o de Nigeria o de países de ínfimo nivel de desarrollo socioeconómico o de alto nivel de expoliación, como queramos, que parece que son variables que están muy asociadas, ¿no? Esta frase empezaba McCurdy, este pediatra, y su equipo con una frase que decía: estamos en una situación en la que en la actualidad es posible que los niños que nacen ahora tengan una esperanza de vida inferior a la de sus progenitores. Esto es insólito, porque normalmente hasta ahora, todo salvo la aparición de eventos, de hitos dramáticos, una guerra o una epidemia, la mayor parte de las veces vivimos con la idea de que nuestros hijos van a tener una esperanza de vida superior a la de sus padres, ¿no? Y a partir de aquí podemos ver que eso está vinculado a un estilo de vida con cuatro grandes amenazas de salud. Por un lado, el incremento epidemiológicamente muy significativo en los últimos años de la incidencia de enfermedades neumónicas y respiratorias. Por ejemplo, el incremento del asma infantil, que está vinculado con la contaminación, pero también con la falta de ejercicio físico. Por otro lado, el incremento de las tasas de obesidad, que son muy peligrosas para la salud. En tercer lugar, también el incremento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, muy vinculado también al hecho de que los niños pasan muchas horas en lugares cerrados. Y otro indicador, que es los déficits de vitamina D. ¿Sabéis con qué está relacionada los déficits de vitamina D? Con la falta de exposición al sol, que es el gran nutriente de vitamina D. Pues bien, esto nos llevó a acuñar un término, a dar un contenido nuevo a un término que había sido acuñado, que es el término de trastorno por déficit de naturaleza, que no es una patología más que podamos dar una pastilla para que se cure, que está vinculada esencialmente a un estilo de vida infantil que se va conformando de niños con agendas muy cargadas, con muchas actividades en el interior, con mucho sedentarismo, con mucho botoneo, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos cuatro grandes problemas de la salud, de la salud pediátrica que antes comentaba, están relacionados con ese estilo de vida. Justamente es el indicador de este déficit, de este síndrome por déficit de naturaleza, ¿no?